A continuación vamos a explicar la corrección del parcial 1 de electrónica industrial. Los integrantes son Dayana Díaz, Eduard Camargo y Adriana Rodríguez. Para el primer punto tenemos la carga de un vehículo eléctrico que consta de un rectificador trifásico de media onda con filtro inductivo que se conecta al secundario de un transformador de 419 tensión línea-línea. Tenemos un banco de baterías de 280 volts y nos piden calcular la resistencia para esas baterías con tal de que cumpla con una corriente promedio de 220 amperes y un inductor de 10 milihenrios. Este es el circuito que tenemos para esas especificaciones. Entonces procedemos a hacer los cálculos. Calculamos la tensión de fase y en este caso igualamos la tensión que tenemos a 280 para poder así hallar los límites de integración. Luego procedemos a sacar la tensión promedio, que en este caso nos dio 282.92 volts. Este es el circuito con el que vamos a calcular la resistencia, en la cual hacemos una malla y calculamos el valor final de la resistencia de 13,29 miliohmios. Con los cálculos simulados en MATLAB, tenemos en la gráfica izquierda con color amarillo la tensión de salida y en la gráfica derecha tenemos en fucsia la corriente promedio. Observamos que la corriente promedio es de aproximadamente 219, cumpliendo la especificación de la corriente de 220 amperes y tenemos una tensión de salida de 294.07 volts. El segundo punto, determinamos el valor de capacitancia que debe usarse en un rectificador trifásico de media onda con filtro capacitivo, para así garantizar una variación de tensión máxima en la resistencia de 20 voltios. La potencia promedio que tenemos es de 1 kilowatt y el voltaje RMS de línea de 419 voltios, como se muestra en la figura. Para hallar el voltaje de fase, pues tuvimos el mismo valor de voltaje del anterior punto. Posteriormente, evaluamos con valores aproximados igualando para calcular la constante A, tal que nos diera el valor de la fuente tanto en los intervalos de X y pi medios hasta pi, para así tener la diferencia entre la tensión máxima y mínima para el voltaje de salida y tener la expresión para dicho voltaje, que tanto va a ser igual para la carga como para el capacitor. Entonces, despejamos de dicha expresión la capacitancia para posteriormente tener el valor de tensión de salida promedio. Para esto, pasamos también a la potencia promedio, tal que nos pudiera ayudar a despejar la variable R, obteniendo así una R de 110,29 ohms y reemplazando en la ecuación 1, hallamos la capacitancia que nos da de 627,11 microfaradios. Simulando, pues obtuvimos el voltaje de salida, el cual es el rosado, y obtuvimos un valor de corriente y de voltaje promedio que nos ayudó a verificar que la potencia promedio fuera de 1 kilowatts. Para nuestro tercer ejercicio tenemos un rectificador monofásico de onda completa con filtro inductivo. Nos dan un voltaje de 419 voltios RMS y se utiliza para cargar un banco de baterías de 504 voltios. Necesitamos calcular nuestra distorsión armónica total en el circuito secundario y nos dan una resistencia de batería de 100 microohmios, una bobina de 10 pentohertz y el valor de nuestra batería de 504 voltios. Hallamos nuestra tensión de 592.55 voltios. Con esto hallamos nuestra corriente RMS que nos da 382.54 y hallamos nuestra IS1, nuestros armónicos. A1 nos da 398.07, el B2 nos da menos 1.45 por 10 a la menos 4, que esto lo podemos aproximar a 0. Nuestra C1 nos da 398.07, igual que la 1, ya que aproximamos nuestro B1 a 0.
Nuestro ángulo nos da aproximadamente 0 y con esto hallamos IS1 que nos da 281.48. Nuestra distorsión armónica nos daría un 92%. Como se puede ver en la gráfica, la corriente no parece una señal senoidal, entonces por esta razón nos justifica el 92% que es una distorsión armónica demasiado alta. Nuestros valores en la simulación nos dan muy similares, solamente por decimales, debido a que en los cálculos hechos a mano no utilizamos todos los decimales. Muchas gracias por la atención.